sangre y muerte. A todos los gobernantes de la clase saliente les sacaron los ojos. En la segunda manifestación de esta ley cósmica, el pueblo egipcio, enfurecido espantosamente, se levantó contra sus gobernantes y los mató atravesándoles el cuerpo a cada uno con un cable sagrado. Dicho cable fue luego lanzado al Nilo. Aquel cable parecía más bien un gigantesco collar macabro. La revolución bolchevique fue también el resultado del Solio Onensius. En el pasado, cada vez que se manifestó la ley del Solio Onensius, hubo grandes catástrofes sociales. Los hombres comprensivos aprovechan las leyes del Solio Onensius para entrar por la senda de la realización íntima. El sistema solar de Ors, visto desde lejos, parece un hombre caminando a través del inalterable infinito. Recordemos que el momento de recepción de un ser comparable que mire hacia el Sol, es de 80 años. Los astrónomos aseguran que nuestro sistema solar de Ors se dirige hacia la estrella Vega a razón de 20 kilómetros por segundo. El hecho concreto es que en 80 años, dejando tras de sí el Sol toda la brillante radiación de su maravilloso sistema, avanza victorioso, en el espacio sagrado, aproximadamente 50.000.000.000 de kilómetros, 50.000 millones de kilómetros. La esfera de radiación, la banda de fuego, o el cuerpo largo y resplandeciente de nuestro sistema solar, en 80 años, es una figura 5 veces más larga que ancha y hermosamente proporcionada como el cuerpo humano parado. La atracción ejercida por el Sol rige todos los movimientos de la familia solar, y cuando más cerca están de él los distintos planetas, es claro que mayor tiene que ser la velocidad para contrarrestar enérgicamente la tremenda fuerza de acción solar. Los planetas que componen la familia cósmica solar varían de tamaño entre sí, creciendo en general desde el más pequeño, el veloz Mercurio, el mensajero de los dioses, que está más cerca del centro, hasta el poderoso Júpiter tonante, el padre de los dioses, a mitad de la distancia entre el centro y la circunferencia, y luego disminuyendo otra vez hasta el planeta más externo conocido, Plutón, que es algo mayor que el veloz Mercurio. Después de muchos años de observación y experiencia se ha podido verificar que cuanto más remotos los planetas, son fuera de toda duda más lentas sus velocidades alrededor del Cristo Sol. Realmente estas velocidades disminuyen desde los 50 km por segundo de Mercurio, hasta los 5 de Neptuno, el señor de la sabiduría oculta, el rey del mar. El eje del sistema solar de Ors, es decir, el mismo Sol, hace su rotación alrededor de un centro magnético interestelar o chakra cósmico. Dicha rotación se realiza en un mes. El veloz Mercurio, el mensajero celeste, realiza su rotación alrededor del astro rey en 3 meses. Venus realiza su danza alrededor del Sol en 8 meses. La Tierra hace su viaje alrededor del Sol en 12 meses. La danza maravillosa de Neptuno, el rey del mar, alrededor del Sol, es de 164 años. La figura cósmica del sistema solar de Ors es extraordinariamente compleja y bella. Los trozos planetarios convertidos en múltiples espirales de varias tensiones y diámetros, semejan una serie resplandeciente de cubiertas divinales que opacan el largo filamento caliente y blanco del Sol de Ors. Cada una irradiando esplendorosamente con calor y brillo propios y característicos, el maravilloso conjunto combinado es como una red misteriosa y sublime de tela de araña, tejida espléndidamente con las múltiples trayectorias excéntricas de millares de asteroides y cometas de larga cabellera, resplandeciendo con alientos de fuego y retintineando con una música increíblemente sutil y armoniosa, basada totalmente en los 3 compases del Mahaban y del Chotaban que sostienen el universo firme en su marcha. Realmente, el sistema solar de Ors es una criatura cósmica viviente que nació hace muchísimos millones de años en la 9ª esfera, el sexo. Todos los hombres son semejantes en diseño y constitución, de igual modo sucede con todos los soles del espacio infinito. Lo que distingue a los hombres, unos de otros, es su grado de conciencia, lo que distingue a los soles es su grado de radiación. Luz y conciencia son en el fondo un mismo fenómeno. Luz y conciencia obedecen las mismas leyes, creciendo o menguando exactamente en la misma forma. En el caos, en el esperma universal, se halla el diseño cósmico del hombre y de los soles. El autodesarrollo del cosmos hombre, o del sistema solar, la iluminación e irradiación gradual de uno o del otro, es el grado de conciencia autogenerada de cualquier cosmos solar, o de cualquier cosmos hombre.
depende totalmente del mismo ser individual. Para que un hombre sea plenamente consciente de sí mismo, todas sus partes deben hacerse plenamente conscientes. Para que un sol se haga plenamente radiante, todos sus planetas, sus órganos cósmicos, deben ser plenamente radiantes. La tarea de todo universo y de todo ser, desde el gigantesco sol hasta la insignificante célula, es despertar conciencia. El sistema solar de Or se hará más resplandeciente conforme cada uno de sus mundos, conforme cada persona, cada célula viva, vaya despertando conciencia. Todos los seres humanos del planeta Tierra tienen la conciencia dormida. Es imposible experimentar eso que es la verdad mientras la conciencia esté totalmente dormida. Existen 4 estados de conciencia. Primero, sueño durante el estado de vigilia. Segundo, sueño durante aquellos momentos en que el cuerpo físico duerme. Tercero, autoconciencia. Cuarto, conciencia objetiva despierta. Normalmente las gentes viven en los 2 primeros estados de conciencia. Las gentes no solamente sueñan cuando el cuerpo físico está en reposo, las gentes siguen soñando en el llamado estado de vigilia. Muy raro es hallar algún ser humano consciente, pero las gentes creen firmemente que ya tienen la conciencia despierta. Resulta imposible llegar al conocimiento objetivo mientras no se haya logrado la autoconciencia. Las gentes viven soñando, trabajan soñando, y, sin embargo, creen equivocadamente que están despiertas. Durante el sueño normal del cuerpo físico, el ego envuelto en su cuerpo de deseos, ambula por la región molecular como sonámbulo, soñando, y al volver al cuerpo físico, al regresar al estado de vigilia, los sueños continúan dentro del individuo. Quien despierta conciencia ya no sueña, vive despierto en los mundos internos mientras su cuerpo físico duerme. Conforme las gentes vayan despertando conciencia, el sistema solar de Or se tornará más y más resplandeciente. El sistema solar de Or es el Adam Kadmon, el hombre celeste nacido del agua y del fuego en la 9ª esfera, el sexo. El sistema solar de Ors, el hombre cósmico, necesita autodespertarse totalmente en la célula y en el hombre, para hacerse cada vez más y más resplandeciente. Capítulo 4 Ciencia atómica. El sistema solar de Ors, en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, resulta siendo en el fondo una gran molécula que se desarrolla y desenvuelve dentro de ese organismo vibrante y espiraloide de la Vía Láctea. Las distintas concepciones científicas sobre átomos son en el fondo exclusivamente provisionales. El fraccionamiento atómico de ninguna manera significa conocimiento absoluto sobre la estructura del átomo, o sobre el complejo mecanismo íntimo de moléculas, corpúsculos subatómicos y electrones. La concepción saturniana de la estructura atómica es muy empírica, toda opinión científica o supracientífica resulta siendo demasiado relativa e inestable. Nosotros los gnósticos afirmamos enfáticamente que, además de los protones, electrones, neutrones, etc., existen muchos otros corpúsculos, todavía desconocidos para la ciencia oficial. Dentro del núcleo atómico existe una formidable estructura absolutamente desconocida para la ciencia oficial. Los científicos ya fraccionan el átomo para liberar energía nuclear, pero realmente nada saben sobre la íntima estructura intracorpuscular del electrón. A la luz de la nueva cultura iniciada en el mundo por el movimiento gnóstico, podemos considerar al electrón como una primordial cristalización de eso que los indostaníes llaman akasha, la materia prima de la gran obra, la sustancia única de la cual devienen por cristalizaciones encadenadas las múltiples sustancias, los distintos elementos de la naturaleza. El electrón es fuera de toda duda, una cristalización primordial extraordinaria de carácter supraatómico. Todo átomo, todo electrón, tiene su origen en el seno viviente del akasha puro, la sustancia primordial, el mula prakriti de los indostaníes, el caos, las aguas semenels universales del Génesis, el eterno femenino, simbolizado por todas las deidades femeninas de las antiguas religiones, la Gran Madre, Isis, Adonía, Insoberta, Rea, Cibeles, Veste, María, Tonantzin, etc. Esta sustancia primordial, este akasha, esta materia prima de la gran obra, es, fuera de toda duda, la Madre Divina, Isis, la Virgen adorable de todas las religiones antiguas, siempre llena de gracia. El Padre, el primer Logos,
depositó en ella toda la gracia de su sabiduría. El Hijo, el segundo Logos, depositó en ella toda la gracia de su amor. El Espíritu Santo, el tercer Logos, depositó en ella toda la gracia de su poder ígneo. Realmente en el universo solo existe una sola sustancia básica que, cuando cristaliza, recibe el nombre de materia y, cuando no cristaliza, cuando permanece en su estado fundamental, recibe el nombre de espíritu universal de vida. Ella inicia sus procesos de condensación o cristalización cuando el tercer Logos, mediante el connubio sexual de la palabra, la hace fecunda con el fuego flamígero. Ella permanece en su estado insípido, insustancial, inodoro, durante la noche cósmica, durante el gran pralaya, cuando el universo que existió, ya no existe. Cuando el fuego la hace fecunda, el Cristo cósmico, el segundo Logos penetra en su vientre, el gran vientre, y nace de ella y en ella para crucificarse en los mundos, por ello siempre se la representa con el niño en sus brazos. Es Isis con el niño Horus en sus brazos, es María con el niño Dios en sus brazos, etc. En el vientre fecundo de la Gran Madre se originan, bajo el impulso del tercer Logos, muchos campos de fuerza en donde las ondas de lo que podemos llamar premateria condensan en corpúsculos. Nada saben los científicos modernos sobre el misterio del núcleo atómico, que se considera formado por protones y neutrones, nada preciso saben sobre las fuerzas nucleares. Todo el material planetario está científicamente constituido por átomos maravillosos, fuera de toda duda, estos son las partículas más pequeñas de los elementos. Todo átomo es un verdadero universo en miniatura. Todo átomo es un trío de materia, energía y conciencia. El átomo está constituido por un núcleo o sol muy radiante cargado positivamente de electricidad, alrededor del cual giran danzando felices los electrones planetarios infinitesimals, cargados negativamente. El núcleo atómico es semejante en todos los materiales, como es también el electrón, variando entre sí los elementos únicamente por el número de los electrones supeditados al núcleo, y por variaciones correspondientes a su carga. El átomo es todo un sistema solar en miniatura. Exactamente lo que el Sol es al sistema solar y el huevo fecundado al cuerpo humano, es el núcleo atómico con respecto a todo el universo atómico. Se nos ha dicho que el diámetro del núcleo atómico puede ser de un 10 milésimo de todo el átomo. Y como Júpiter en el Sol, se nos dice que sus electrones pueden medir un décimo de diámetro de su núcleo, de modo que en su escala propia circulan en una inmensidad de espacio tan gigantesco y profundo como el que abarca en su totalidad el planeta Tierra y los otros planetas del sistema solar de Ors. La naturaleza tiene muchos elementos y estos se catalogan ahora merced al número de electrones desde el 1 hasta el 96. El hidrógeno, con un electrón, tiene número atómico 1, el helio con 2 electrones, 2, etc., con 2 excepciones únicamente. Los elementos desarrollados entre el vientre de la Gran Madre, resultan siendo en el fondo distintas cristalizaciones de la sustancia primordial. Existen en la naturaleza 7 categorías fundamentales de densidad entre los variados elementos. Cada elemento es atraído sexualmente por aquel que posee el número complementario de electrones, del modo maravilloso como el sodio, con un electrón sobrante, se inclina sexualmente por el cloro, al que falta uno, para formar sal. Aquí tenemos al sexo. Aquí tenemos al macho y a la hembra de los elementos de la naturaleza uniéndose sexualmente. El metal positivo es impelido irresistiblemente a combinarse sexualmente con el metaloide negativo, en proporción exacta a su contraste. Este es un paralelismo platónico extraordinario de las almas gemelas, que buscan su mitad complementaria de la que fueron separadas en la primera creación. El elemento activo en el Sol Cristo es fuera de toda duda el hidrógeno en cantidad infinita. El átomo del hidrógeno posee un solo electrón que gira alrededor de su núcleo básico. El átomo del hidrógeno se encuentra en la frontera entre la materia en estado molecular y la materia en estado electrónico. El siguiente estado de sutilización del hidrógeno corresponde a los electrones libres, luz, ondas magnéticas, estado espiritual. Para crear un átomo de helio y 2 rayos de sol se necesita consumir 4 átomos de hidrógeno. La energía sexual del tercer logos fluye avasalladoramente desde el centro de todo átomo y de toda galaxia y de todo sistema solar, uniendo polos opuestos para nuevas creaciones.
Los átomos del hidrógeno se complementan con los átomos de carbono para iniciar el desarrollo de la luz. Los átomos